Bienvenidos a este nuevo conversatorio del Colegio de Criminalistas de Chile, ya nuestro sexto conversatorio. En esta oportunidad, tres destacados panelistas van a conversar con nosotros sobre actualización, cualificaciones y ciencia en odontología forense. Nos acompaña el doctor Gabriel Fonseca, que es director del Centro de Investigación en Odontología Legal y Forense de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera en Chile y actual presidente de SOFIA, la Sociedad de Odontostomatólogos Forenses de Iberoamérica. También nos acompaña la doctora Lourdes Gómez Jiménez, que también es odontóloga forense del Instituto Nacional de Patología, doctor Sergio Cerita Valdés, representante de SOFIA para la República Dominicana, y la doctora Rasmi Sarabia Arróliga, que es odontóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Nicaragua y representante de SOFIA Nicaragua. Le agradezco a nuestros tres panelistas por haber aceptado nuestra invitación para hablar de este tema tan interesante como es la odontología forense. Los saludo, les quiero preguntar primero cómo están, que obviamente se encuentran muy bien en los lugares donde nos acompañan. Bueno, buenas tardes Rodrigo, buenas tardes Lourdes, Rasmi, Héctor que está tras la pantalla también. Un verdadero placer estar compartiendo con ustedes esta tarde, noche del día viernes. La verdad que sí, un motivo más que interesante el reunirnos a conversar sobre este tema particularmente bonito para nosotros, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, bueno, mira, yo creo que cuando se planteó la posibilidad de generar este conversatorio, generar esta instancia, un poco para hacer contraste con todas estas innumerables cantidades de webinars y cursos y conferencias. Creo que la propuesta de que sea un conversatorio, de que sea un intercambio o discusión, tocar temas y abordarlos desde todos los aspectos, me parece que es también un detalle innovador, ¿no es cierto?, en este área. Y bueno, particularmente también me pone muy a gusto estar aquí compartiendo con las dos colegas, que más que colegas también son amigas, y poder explayarnos en estos temas que, bueno, ojalá sean de interés de quienes están participando en este momento. Bueno, ya dar también el saludo y agradecer a Colcrin por la oportunidad que nos ofrece. Podemos decir que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, porque el hecho ya de esta pandemia, que lo consideramos malo, nos ha dado la oportunidad de podernos comunicar, de conocernos, personas que tienen los mismos gustos, que hacen las mismas cosas y que estamos en diferentes países. O sea que es una gran oportunidad que tenemos en el día de hoy, sobre todo para hablar de lo que nos apasiona, que es la odontología forense. Hola, saludos, buenas tardes. Gracias, Colcrin, por esta oportunidad de reunirnos y tener una conversación amena sobre un tema, como dice bien Lourdes, que nos apasiona. Bueno, si están de acuerdo, un poquito entrando en tema, dar algo de contexto, ¿no es cierto?, a esta disciplina. La odontología forense, odontología legal, tiene una historia sumamente reconocida. La verdad que extenderme demasiado en el reconocimiento de Lolia Paulina, la identificación de Paul Revere, el Bazar de la Caridad, son todos hitos que han marcado una presencia muy fuerte digamos, en el saber colectivo, ¿no es cierto?, de lo que es esta disciplina. Sin embargo, a veces se desconoce un poco el valor o el vuelo que ha tomado en los últimos años, en la última década, particularmente con algunos sucesos bien potentes, ¿no es cierto? Lo que sucedió en el Océano Índico en 2004, la imagen que estaba recién colocando Héctor en pantalla, eso resignificó también el valor de la odontología forense. El accidente aéreo, el vuelo 447 de Air France en 2009, o un poquito más cercanos en el tiempo, el terremoto y tsunami en Japón en el año 2011, ¿no es cierto?, con todo lo que acarreó. De alguna manera se ha puesto o se revitalizó también este interés por esta especialidad,
particularmente el tsunami en el Océano Índico, como les comentaba, puso nuevamente en evidencia la necesidad de contar con un odontólogo forense que esté capacitado, que esté entrenado, que esté actualizado. Ese evento en particular implicó, por ejemplo, la modificación de las normativas Interpol, en donde precisamente la odontología forense tomó un rol muy, muy importante. Ya esto se va a extender un poquito en unos minutos, Lourdes. De todas maneras, todo esto creo que coloca el rol, el papel del odontólogo forense en un lugar bien importante que claramente puede tener cierta heterogeneidad en los países, en la manera en la que se regula la participación del odontólogo. Creo que la idea de hacer este conversatorio ahora también es que cada uno de nosotros expongamos algunos de nuestros puntos, algo de lo que sucede en nuestros respectivos quehaceres. Creo que hay una coincidencia en que este rol abarca diferentes instancias, ¿no es cierto? Se habla del odontólogo forense trabajando con muertos, veremos que también se trabaja con vivos. Veremos que hay diferentes lugares en donde el odontólogo forense, diferentes ambientes donde puede estar trabajando. Ojalá pudiera estar trabajando en todos ellos, el trabajo en morgue, el trabajo en clínica, el trabajo en el lugar del hecho, sitio del suceso, el trabajo en el laboratorio. La idea de este conversatorio es de alguna manera tocar un poquito cada uno de estos temas y bueno, llamar a la discusión. Creo que lo más interesante de una conversación es el intercambio de opiniones, subrayar las cosas que se están haciendo bien y tratar de fortalecer a aquellas que están un poquito más debilitadas. Bueno, me gustaría en este momento darle la palabra ya a Lourdes como para continuar en esta línea y que nos toque un poco una de las áreas que es bien fuerte, bien potente en Dominicana, que es el trabajo precisamente tanatológico, el trabajo en morgue. Así mismo es, Gabriel, como tú decías, que la odontología forense, sobre todo en los casos de identificación, no es un tema nuevo, es una modalidad, es una forma de identificar a los cadáveres irreconocibles, sobre todo en los casos donde están putrefactos o están carbonizados, pues el odontólogo forense tiene un gran papel. Como tú dijiste, la Interpol reconoce los 3 métodos de identificar a una persona, que son las huellas dactilares, el ADN y la dentadura, que es lo que a nosotros nos corresponde. Siempre se ha oído decir que la dentadura o la boca de una persona es como la caja negra del cuerpo humano, porque también podemos decir que por la boca entra la salud. Y son muchas las informaciones que podemos encontrar en la boca de un individuo. Sobre todo cuando no hay otra forma de identificarlo y está irreconocible. ¿Qué ventaja tienen los dientes? Los dientes son el tejido más duro del cuerpo humano porque resisten cambios físicos, químicos, y cuando una persona puede estar destruida por la acción del fuego en un 60, un 70%, los dientes pueden permanecer intactos. Entonces ahí es que el odontólogo forense viene a ejercer su función. ¿Y qué ventaja es que tiene? Que la identificación a través de la dentadura es rápida, es económica y es fácil, pero sí debemos destacar que hay que hacer una comparación de los datos que llena un dentista normal con la persona en vida con las características que encontramos en el cadáver. Lourdes, ahí me gustaría subrayar algo que estás comentando que creo que es bien importante, ¿no? Esto es básico. La identificación odontológica se basa esencialmente en la comparación, o por lo menos Interpol subraya el concepto o la necesidad de que tengamos esas dos informaciones. Es cierto, uno puede apostar después a la identificación reconstructiva, sé que vas a hablar de eso en un ratito, pero hoy por hoy es fundamental el contar con información de cuando esa persona estaba viva, lo que implica que el odontólogo de todos los días, el odontólogo que probablemente esté viendo ahora este conversatorio, probablemente aún sin dedicarse a la odontología forense es muy importante, casi que es una de las variables más importantes en la identificación, porque si no tiene una ficha actualizada de su paciente, si no conserva material,
entiendo que eso después dificulta totalmente, ¿no es cierto?, la identificación. Sí, con relación a eso ya no hay excusa para que en tiempos anteriores el odontólogo te podía decir a ti, buenas. Ahora sí. Bueno, esto sucede en los programas en vivo. No pasa nada. Entonces, lo que sí te venía diciendo, que antes un odontólogo te podía alegar que quizás no tenía espacio para guardar tantas fichas odontológicas, pero ya como con la modernidad y los avances de la tecnología, mediante un programa, usted puede guardar todos los datos de una persona y puede ir... Puede ir actualizándolo por lo menos cada 3 años. Y que también es importante, que yo siempre le agrego esto, de que se tomen fotos intraorales. Porque yo considero que cuando fotos intraorales es como si tuviésemos la foto de la persona. Es importante que no hay dos personas que tengan la misma dentadura. Héctor, ¿sí? Buenas. Ahora sí. Ok. Sí, retomando lo que estabas diciendo, Gabriel, o se oiría lo que Gabriel dijo. Sí, no, si completa la idea, Lourdes, si llegamos a escuchar bastante. Sí, es la importancia de que el odontólogo guarde toda la documentación de la historia clínica de la persona. Y a esto yo le agrego fotos intraorales, que con fotos intraorales pues ya podemos decir que tenemos como la imagen de la persona en caso de que esté irreconocible. Héctor, por favor, colócame la segunda fotografía. La segunda, la próxima. Bueno, ahí esa pásala, esa era de donde hablaba en los casos de cadáveres putrefactos y carbonizados, que la dentadura puede permanecer intacta y usted puede ver que es tan irreconocible y a través de la dentadura podemos conocer a esa persona, pero debemos de especificar, como dijo Gabriel, que hay que hacer una comparación de los datos ante-mortem con los post-mortem. Ponme la otra diapositiva, por favor, Héctor. Estas son las herramientas con las cuales trabaja el odontólogo forense. Está la ficha odontológica que también se llena en vida, de esa era lo que hablábamos. Si posee una radiografía, mucho mejor todavía, aunque las radiografías se toman para casos específicos, como son trabajos de ortodoncia, trabajos de prótesis, y las fotos intraorales y también los modelos de yeso, porque hay otros casos donde también se utilizan otras herramientas para usted poder identificar, pero la que mayormente usamos es a través de la ficha odontológica. Pues contándole de mi trabajo aquí en Morgue, en la República Dominicana, el odontólogo nosotros no solamente trabajamos con casos de personas que no están identificadas. El odontólogo aporta muchísimas cosas al médico forense. Puede dar la información. Hay muchísimas manifestaciones en la cavidad bucal que pueden corroborar con el tipo de enfermedad o la causa de la muerte de esa persona. También cuando aparecen fracturas en los maxilares, de eso puede hablar muy bien la doctora Rashmi, que trabaja en su sitio de trabajo, ya es con personas vivas, valorando los daños que pueden causar. Así es. Entonces, siguiéndole con el trabajo que yo hago, pues toda la información que yo le pueda dar que aparezca en el cadáver, en tejido blando, yo puedo decirle que esa persona fumaba por las manchas de nicotina que pueden aparecer en la superficie, que tenía inflamación, que podía tener contusión. O sea, son múltiples cosas de las cuales el odontólogo puede también
coayudar al equipo de medicina forense que está haciendo la autopsia de la persona, no solamente para los casos de identificación. Ahora a mí me gustaría que Rashmi contara un poco de su experiencia, ya no con cadáveres, sino con vivos. Hola, gracias. Sí, efectivamente, acá en Nicaragua no solamente trabajamos en morgue, de hecho sí participamos en autopsias. A diferencia de Dominicana, nosotros hacemos autopsia únicamente de reconocimiento, para identificación, y la mayoría de las veces trabajamos en cadáveres putrefactos, esqueletizados o desconocidos. Pero la verdad es que la mayor carga laboral la tenemos en el área de clínica. Realizamos la valoración de lesiones personales, edad biológica, estado de salud. El estado de salud y la edad biológica por lo general lo hacemos en conjunto con el médico forense. Las lesiones personales es donde trabajamos la mayor cantidad del tiempo de manera independiente. En lesiones personales, ¿puedes darle a la otra imagen, Héctor, por favor? Gracias. En las lesiones personales, nuestro campo de acción es más amplio. No nos limitamos únicamente a la boca o a la cavidad oral, sino que valoramos las lesiones que se encuentran en el rostro, en el cuello o en la cabeza. Obviamente con sus limitaciones, ¿verdad? Si llega alguien, un lesionado con una lesión, valga la redundancia, con un trauma que tiene un componente neurológico, nosotros no lo valoramos, pero si son lesiones como la que se ve en la fotografía, que es una herida suturada, entonces sí entra en nuestro campo de acción. También, Héctor, la siguiente, por favor. Gracias. Nosotros valoramos lesiones que van desde excoriaciones, hematomas, heridas, tanto en la cavidad oral como en la área que antes les mencioné, y van aumentando en gravedad. También, mediante aumentan en gravedad, nosotros trabajamos mucho en conjunto con el médico. Pienso que uno de nuestros fuertes es precisamente ese equipo de trabajo. Por lo menos en el lugar donde yo estoy destinada, tenemos un equipo de trabajo bien unido, donde hay una buena integración tanto entre los odontólogos, el médico y la psicóloga forense, que trabajamos todos en la misma área. Siguiente, Héctor, por favor. En las lesiones de mayor gravedad tenemos las fracturas, como había mencionado Lourdes con anterioridad, fracturas que van desde pérdida dental hasta fracturas faciales, fracturas Lefort, y tenemos también las lesiones de mayor severidad que van a dejar algún tipo de secuela, ya sea cicatrices o alguna secuela estética o funcional. En el caso que estamos viendo a la derecha, en el ojo, ahí fue una herida que le lesionó la glándula lagrimal. Entonces, esta persona va a necesitar el resto de su vida lágrimas artificiales. El trabajo del odontólogo, como de cualquier perito, es recoger toda esta información y llevársela al juez. Cuando estos casos llegan al judicial, nosotros vamos no solamente a informar, sino también a que el judicial entienda la gravedad o el alcance que tienen estas lesiones. El judicial no es un odontólogo, y si son casos donde existen jurados, tampoco son odontólogos, no van a entender. Nosotros cuando estamos en el juicio procuramos explicarle de la manera más coloquial posible, sin perder, ¿verdad?, la ciencia, qué es lo que sucedió, qué es lo que nosotros observamos y cuáles son las secuelas que estas lesiones van a acarrearle a la persona. Muy interesante subrayar, Rashmi, ahí algo que tú hiciste mucho hincapié, es el tema de la interdisciplinariedad, ¿no? De estar trabajando en simultáneo, en un contacto muy cercano con médicos, bueno, evidentemente en el ámbito más de la identificación también con antropólogos.
Creo que esto es súper importante y al hablar de interdisciplinariedad hablamos precisamente de un trabajo simultáneo, de estar observando entre todos esos ojos, cada uno con sus percepciones diferentes, un mismo objeto. Es súper enriquecedor también para poder colaborar en la investigación de ese caso. Entonces, creo que eso es muy loable lo que ustedes han conseguido, tanto Razmi como Lourdes, en sus diferentes escenarios, ¿no? Ahora bien, creo que también es interesante aportar y también voy a tratar de ser un poquito pesado con esta cuestión, ojalá apuntando a mejorar un poquito más esta cuestión. Contarles, en Argentina yo tuve una experiencia muy bonita, muy enriquecedora con el cuerpo médico forense, los tribunales federales. Mi mentor, el doctor Gasparrini, Eduardo Gasparrini, hoy fallecido, de alguna manera me permitió, me ayudó, me insertó, si bien es cierto como asesor, pero logramos un equipo con él y con el doctor Jorge Mosquera, en donde a lo largo de unos prácticamente 5 años, nuestro equipo, éramos un equipo de 5 o 6 personas excepcionalmente, hacíamos todo el circuito, iniciamos desde el mismo lugar del hecho o sitio del suceso, siempre en este contexto de colaboración, de interdisciplinariedad. Muéstrame las imágenes que siguen, Héctor. Hacíamos la práctica en el mismo lugar del hecho. La idea de que participe un odontólogo es súper importante porque claramente hay tipos de rastros que nosotros estamos capacitados, entrenados para reconocer, para mirar. Vamos a la siguiente, Héctor. El hecho de estar participando en todas estas instancias, bueno, particularmente a nosotros nos tocó trabajar mucho accidentes aéreos, fallecimientos en instituciones, digamos, federales. Imagínense ustedes, vuelve un poquitito a lo anterior, Héctor. El hecho de estar participando en estos accidentes donde hay fragmentaciones, ¿quién mejor que un odontólogo para reconocer lo que puede ser una evidencia de corte odontológico, para poder levantarla como corresponde y para poder asociarla luego cuando se hace el trabajo en morgue? El caso siguiente, por ejemplo, otro accidente aéreo, en este caso un fallecido. Bueno, finalmente después el levantamiento del cadáver, el observar, vamos a la siguiente, el cadáver en morgue, y fundamentalmente luego el poder abordar la cavidad oral, vamos a la imagen siguiente, el hacer todo el circuito de alguna manera permite correlacionar mucho mejor los hallazgos, poder darles una significación en la investigación médico-legal y contribuir de alguna manera a establecer la causa eficiente de muerte. Entonces creo que estos son puntos muy altos, muy importantes. A propósito, bueno, quería comentarles o compartirles algunas imágenes de un trabajo, siempre mostrando esto de la importancia de contar con un odontólogo en el sitio, en el lugar, en campo, que a veces se extraña mucho eso en el ámbito. Compartirles una experiencia que tuvimos hace muy poquito en Egipto, en Cubet el Jawá. Si quieren mostrar la imagen, ahí un poco en colaboración con la Universidad de Jaén, que nos hizo la invitación, y con la Universidad de Granada, con el equipo antropólogo fantástico, el doctor Miguel Botella, la doctora Inmaculada Alemán. Ahí en esa imagen estamos con la... no, vuélvete un poquito para atrás. Estamos con la doctora, a la derecha de la imagen, la doctora Sandra López Lázaro, ella es antropóloga. A mi lado la doctora Violeta Yendré, que es odontóloga especialista en endodoncia. Y en mi caso, bueno, aplicamos un protocolo en campo porque, bueno, las normativas egipcias no permiten sacar ese material fuera de las tumbas. Estamos dentro de una tumba que tiene alrededor de unos 3.500, 4.000 años. Detrás de Sandra hay unos jeroglíficos que tienen esa edad. O sea, imagínense lo significativo de estar ahí trabajando con ese material, un trabajo duro, un trabajo de mucha gestión para conseguir los permisos. Les decía, aplicamos un protocolo de exploración clínica, aplicamos un protocolo también para hacer registros radiográficos. Ahí estamos con un aparato portátil de radiografías y un protocolo para poder trabajar con ese material.
por supuesto aplicando todas las normas de bioseguridad. Un desafío súper interesante, que esto también forma parte de la odontología forense, esto también forma parte, en este caso evidentemente un contexto arqueológico y antropológico, pero claramente ensuciarse las manos, ensuciarse los pies debería ser parte de esto. Y fíjense, son muy poquitos los autores o los odontólogos que defienden este modelo. Claramente que esto implicaría tener que modificar totalmente los estándares, ¿no es cierto? O las normativas, las regulaciones, porque tener que colocar un odontólogo en el lugar del hecho, en cada lugar del hecho, claramente que no es viable, ¿no es cierto? Bueno, ahí un poco haciendo la despedida, ya uno de los últimos días, después de esa imagen se cerraban las tumbas hasta próximo año. Esperamos volver ahora a fin de año, si nos permite la situación, la contingencia, pero bueno, un trabajo muy potente, muy robusto, donde creo que generamos y contribuimos también un poquito de conocimiento a esta información. Entonces yo creo que esto también es importante para subrayar, porque más allá de lo que se hace, estamos hablando de lo que se podría hacer, ¿no es cierto? Esto implica desafíos, implica poner un poquito en marcha también otras instancias. Y un poco a propósito de eso, y ya abriendo ya un poco más la mesa al conversatorio propiamente dicho, creo que hay una palabra clave que está en el título de este conversatorio. Usualmente los odontólogos forenses, o todos los que estamos en el ámbito de la medicina legal, de los forenses, de la investigación criminal, solemos colocar esa palabra, pero desafortunadamente nos olvidamos de esa palabra, y la palabra es ciencia, ¿no es cierto? Darle un filtro científico a lo que uno hace no es solamente anteponer un título, sino que implica entrar en un método, en una forma de pensamiento que creo yo que es muy importante, ¿no es cierto? Sabemos que estamos en una sociedad que se mueve vertiginosamente, sabemos, lo comentaste tú también, Lourdes, hace unos minutos, los mismos avances tecnológicos hacen que tengamos que movernos a velocidades tremendas. La ciencia y el conocimiento también van a esa misma velocidad. Y de verdad, a veces uno mira con cierta frustración cómo se defienden pericias o se defienden supuestos contenidos o el ser el que más sabe de algo, con literatura que tiene más de 10 años, 15 años, 20 años, cuando hoy en el ámbito de la ciencia propiamente, 3 años ya está desactualizado. Entonces, la actualización es una contribución muy potente para todo esto. Vamos a la imagen siguiente, Héctor, por favor. Esta imagen creo que es paradigmática. Todos aquellos que nos hemos formado más o menos mirando al hemisferio norte o a la historia, ¿no es cierto?, validada de la odontología forense, lo que estamos viendo ahí, cualquiera que se acerque a Netflix va a conocer la historia de esta foto. Es el doctor Richard Zuberom. Allá en el año 79, él, gracias a su pericia, logró vincular al asesino serial Ted Bundy con una serie de homicidios, con uno en particular, pero eso fue el efecto en cadena. Básicamente por su pericia, por la participación del doctor Lowell Levin, Ted Bundy fue a prisión y finalmente fue, bueno, se llevó a la silla eléctrica, ¿no es cierto? Esto consolidó de alguna manera el poder de la odontología forense en un contexto de ciencia forense en general. Fue claramente determinante porque en esos años aparece el American Board of Forensic Odontology. Se consolidó, como les decía, digamos, la labor de todos estos profesionales de estas disciplinas, de estas pericias. Y hablar de odontología forense, hablar del caso Ted Bundy, nosotros lo hemos leído en los libros de historia como algo muy poderoso. Sin embargo, la ciencia ha ido avanzando y lo que en algún momento era indiscutible, hoy claramente ocupa la prensa y ocupa el amarillismo y ocupa otras instancias, pero no sin razón. Yo les sugiero acérquense a un documental, hoy lo tienen a su alcance en Netflix, The Innocence Files en inglés, Proyecto Inocencia en el español. Los 3 primeros capítulos nos dan por la cabeza a los odontólogos forenses. Vamos a la imagen siguiente. Uno de los casos, por ejemplo, es el de Livon Brooks. Livon Brooks
fue condenado a prisión por el homicidio de una niña gracias a una huella de mordedura. Cumplió 16 años en prisión, casi de manera inmediata, porque fue prácticamente el mismo estado. Vamos a la imagen siguiente. Ahí tenemos a Kennedy Brewer, que Kennedy Brewer también por el homicidio de una niña, también gracias a una huella de mordedura. Dio la casualidad que estos dos individuos fueron llevados a prisión por el mismo odontólogo forense, no lo voy a nombrar, pero esto generó que, bueno, permanentes reclamos, permanentes apelaciones, uno 16 años, el otro 13 años en prisión. Finalmente, esta ONG, que es The Innocence Project, pone en evidencia, gracias a pruebas de ADN, que los dos eran inocentes y que en ambos casos había sido la misma persona quien había asesinado a esas niñas. Claramente un craso error de este odontólogo forense. Esto trajo mucho cuestionamiento. Uno podría pensar que estos son casos aislados. Desafortunadamente esto es un sinnúmero de casos. No quiero tirar números al azar, pero entiendo que estamos ya prácticamente una treintena de casos de individuos que han sido enviados a prisión gracias a huellas de mordedura. Y este documental pone un poco en relevancia eso. Uno de los últimos casos, vamos a la siguiente, por favor. El último caso, este es tremendo, particularmente este Kid Howard, 33 años cumplió en prisión, gracias a una huella de mordedura, siendo inocente. Y el odontólogo forense que lo envió a prisión fue Lowell Levin, un prestigiosísimo odontólogo forense, de hecho uno de los dos que trabajó en el caso Ted Bundy. Entonces imagínense si esto trae nuevamente a discusión algo que en algún momento era un dogma, el tema de que la individualidad de la dentición hoy es un elemento que se cuestiona totalmente. Hoy se cuestionan totalmente, miren, porque uno diría la odontología forense. La odontología forense es una de tantas disciplinas que hoy están siendo cuestionadas. Hay un documento del año 2009 de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos que al menos 12 diferentes pericias, entre las que están las pericias dactiloscópicas, las de marcas de herramientas, las de balística, informática, manchas de sangre, todas tienen algún nivel de cuestionamiento por no seguir los estándares científicos. Hay estándares que se han refinado, hay un nuevo escrutinio hoy para la ciencia forense en general, y de alguna manera todos aquellos que de una u otra manera estamos participando en estas instancias tenemos que revisar nuestros contenidos, tenemos que revisar lo que estamos haciendo, lo que estamos aportando, porque hoy no se justifica una pericia si no está convenientemente validada por una investigación científica que lo soporte. Entonces, es un desafío que creo que hay que asumir, es un desafío en donde la palabra mesura debería ser la primera de la cual se haga cargo un forense, no hablo solamente de los odontólogos, porque todo necesita actualización, todo necesita reactivación. Lo más interesante del método científico es la discusión. Toda idea es discutible, toda hipótesis es rebatible. Si no nos ponemos un poco en esa medida y no entendemos que tenemos que ceder protagonismo, acá me voy a permitir citar a otro odontólogo también muy cuestionado de algún punto, pero yo coincido en varias de las cosas que él aprecia, el doctor Mike Bowers. Él dice: nuestro pequeño grupo de odontólogos forenses posee individuos muy poco dispuestos a disminuir sus protagonismos en los tribunales. Esto es lapidario, porque implica que en la gran mayoría de los casos el forense, a veces por ganar notoriedad, a veces simplemente por ego, a veces simplemente por incompetencia, defiende cosas que son indefendibles desde un punto de vista científico. Yo no sé, por ahí me extralimité un poco, les dejo la palabra a ustedes porque creo que puede ser un lindo disparador para continuar la conversación. No sé qué opinan, chicas. No, eso que tú dices es una realidad, porque en medicina la verdad de hoy es la mentira del mañana. Hay que vivir actualizándose, y sobre todo en las ciencias, que para tú poder hablar de una forma fehaciente, tú debes demostrarlo.
y la ciencia es duda, pero yo en los casos que tú hablas sobre las marcas de mordedura, es cierto que ha tenido sus bajas ahora, pero no es verdad que cuando tú estés examinando un cadáver y tenga una marca de mordedura, tú la puedes dejar pasar por alto, porque quizás en ese momento no te pueda decir quién la provocó, pero sí tú debes por lo menos diferenciar si es una mordida de humano. También tú puedes decir si es de un adulto, si es de un niño. O sea que también las mordidas tienen muchísimas características que es de defensa, por el área topográfica donde se encuentra, tú puedes determinar. También las mordidas de los humanos tienen la característica de que está la sugilación y quedan a veces los hematomas, que por el color te puede decir si es reciente, de qué tiempo data. O sea que son muchísimas cosas y que la ciencia es verdad que debemos de seguir avanzando, que no nos debemos quedar, que lo que una vez era palabra de Dios sigue siendo lo mismo ahora. También están los casos de que requieren muchísima importancia, como son la estimación de edad en odontología. Eso es un tema que ha venido actualizándose a medida que va pasando el tiempo, porque es un tema de muchísima necesidad por diferentes razones. Antes que pasemos a otro tema, quería también hacer un aporte respecto a las huellas de mordedura. Mira, yo creo que el odontólogo también necesita ponerse un freno, porque a veces sentimos presión por identificar algo que no podemos identificar. No toda la huella de mordedura puede ser identificada, no toda la huella de mordedura podemos tener la certeza de quién la causó. A veces se pueden confundir otro tipo de lesiones con dientes, a pesar de que los dientes tienen unas características muy específicas. Pero es difícil pensar de que una mordedura en la piel, por ejemplo, va a ser igual que en una manzana. En una manzana uno muerde y deja las características bien marcadas, pero en la piel, por el movimiento, por la suavidad, por todos los cambios que sufre, ya la sea posibilidad en vivo de distorsión. Sí, claro. Entonces, hay muchas deformaciones también que se dan en la piel. Entonces, cuando nos lleguen casos como eso, admitir nuestras limitaciones y describirlas tal cual. Quizá no poner huella de mordedura, sino describirla como lo que estamos viendo. Si lo que vemos es una excoriación que nos da un indicio de que podría ser causada por dientes, se pone de esa manera, pero no encasillarlo en que es una huella de mordedura y que ya con eso vamos a poder identificar a quién la ocasionó. Limitarnos, saber que todos tenemos un cierto grado de conocimiento, y a lo mejor no el conocimiento, podemos ser las personas más expertas, como les pasó a los odontólogos forenses de los que hablaba Gabriel, una eminencia muy seguramente, pero no siempre se puede. Mira, un dato anecdótico subrayando lo que han dicho tú y Lourdes, y en todo caso ya para dejar el tema mordedura atrás, pero dos circunstancias, ¿no? El otro día escuchaba un colega precisamente sobre el tema de las huellas de mordedura, hablando de, bueno, pero estas cosas les pasan a los gringos, estas cosas les pasan a los yanquis. El problema acá es el cuestionamiento de la ciencia, y la ciencia en estos casos trasciende frontera, o sea, la ciencia aquí, la ciencia en Dominicana, en Nicaragua o en Tailandia es exactamente la misma, el método científico es uno solo, y el cuestionamiento de toda esta pericia viene por el lado del método científico que se esté aplicando. De hecho, la primera frase que se generó con todo esto, y en ese documental la mencionan permanentemente, es la de junk science, o sea, ciencia basura. Ese es el problema, ese es el dedo acusador que tenemos que empezar a revertir. Ahora, hay un detalle que es tragicómico, podemos decirlo así. Hablamos de identificación o de decir, esta huella inequívocamente, porque ese es el concepto que se ha usado, inequívocamente pertenece a tal individuo, llámese Ted Bundy o quien sea, pero en la escala o en lo que sería el método de avance, lo primero es saber si eso es realmente una huella de mordedura. Y hay
innumerables casos. Tengo casualmente un estudiante aquí en nuestro equipo de trabajo, está estudiando esos casos, en donde una marca con una herramienta, una marca con un tubo, pueden dar una imagen bastante similar. El caso paradigmático de esto, y está reportado en la literatura, un odontólogo forense informando como mordedura o huella de mordedura la marca de la quemadura de una pala de un desfibrilador. O sea, estamos hablando de supuestamente una persona competente, cumpliendo una función, que no logró pasar ese primer filtro. ¿Es o no es una huella de mordedura? Lo segundo, ¿es una huella de mordedura humana? Porque los animales también muerden. Y tercero, hoy no se utiliza de manera inclusiva, sino excluyente. Tal individuo, hay un sospechoso, elaborar o tratar de interpretar si pertenece o no a un conjunto de individuos que podrían llegar a estar vinculados. ¿No es cierto? Hoy nada va a reemplazar en ese sentido la información que te pueda dar la genética. En definitiva, creo que eso forma parte de los componentes que tenemos que empezar a revisar un poquito también en la pericia odontológica. Y ojo que esto no solo es aplicable a la huella de mordedura. Ya hace unos años que fue totalmente bastardeada las huellas labiales, que en algún momento también formaba parte del bagaje de pericias que podía ofrecer un odontólogo forense. Hoy el único país en el mundo que la siguen aplicando es en Polonia. ¿Se puede aportar mucho? Sí, pero no son desafíos de investigación que le interesa tomar al odontólogo forense. Hoy, bien lo dijo Lourdes, y ahora seguimos con ese tema en todo caso, la panacea de la investigación está en el área de la estimación de edad, en el tema de la antropología dental. Estos temas quizá críticos o no son atractivos para los odontólogos, o no son atractivos para las universidades, o no son atractivos directamente para las revistas científicas que quizás no aceptan publicaciones en esas líneas, ¿no? Creo que también eso es un tema, un desafío para conversar. Así mismo es, y así como tú hablas sobre que debemos de evolucionar en cuanto a investigaciones, ya que estamos en una plataforma internacional que quizás hay muchos odontólogos que nos están viendo y que nos están escuchando, también incentivarlos a ellos que se animen a ejercer la odontología forense. No a todo el mundo le gusta, porque si podemos ver en cada uno de los países, son pocos los odontólogos forenses que hay, pero es una ciencia, es una profesión súper bonita, se aprende muchísimo. Y en cuanto a los casos de estimación de edad, es un caso que compete a todos los países del mundo por diferentes razones. Unos por el tema de migración. Aquí en mi país es muy, muy necesario, sobre todo en el tema de los menores que tienen conflicto con la ley. Y entonces aquí existe la debilidad de que hay muchos menores que no tienen actas de nacimiento porque no fueron reconocidos, o tienen actas de nacimiento falsificadas, o tienen declaración tardía. Entonces, hay diferentes métodos para tú poder estimar la edad de un individuo. Y el más utilizado es el de la radiografía carpal de la mano izquierda. Pero aquí yo vengo a traer mi banderita de la importancia de la dentadura, y de que se ha demostrado que los dientes ofrecen menos cambio por problemas sistémicos, problemas ambientales, nutricionales. Entonces hay una muela que todos la conocemos y que siempre le tenemos, le decimos que es la muela del juicio, y se llama así porque es la muela que sale a los 18 años, que en la mayoría de los países a la edad de 18 años se cumple la mayoría de edad, que ya se supone que es una persona adulta. Héctor, continúa pasándome las fotografías. Ahí vimos las herramientas. Aquí estamos en el campo del área de autopsia. Continúa, por favor. Esos son, yo estoy volviendo para atrás, pero como esas fotos no se vieron ahorita, esos son todos los trabajos que podemos encontrar en la boca de una persona que nos dan mucho más facilidad para tú poder identificarla. Mientras más trabajo tiene,
odontológico es mucho más fácil de tú poder identificarla. Continúa. En el caso que estábamos hablando, eso también fueron los casos donde yo dije que el odontólogo puede darle mucha información al médico forense en cuanto a los diferentes tipos de enfermedades que tienen manifestación en la cavidad bucal. Sigue Héctor con la próxima. Este es el tema que estamos hablando ahora sobre la estimación de edad. También está el trabajo infantil, pero en el caso que nos compete y de lo que estaba hablando, en niños jóvenes es mucho más fácil tú poder estimar la edad. Y también en la dentadura han existido muchísimos métodos que a medida que va pasando el tiempo han ido avanzando. Recientemente aquí en República Dominicana nosotros realizamos un estudio, es el primero que se hace con un método excelente del profesor Camerier, Roberto Camerier de Italia. Es un método cuantitativo que se hace a través de una radiografía panorámica, y digo que es excelente, aunque existen otros muy buenos también, porque es con mediciones, que no está sujeto a lo que cada persona ve, porque una persona puede ver algo y otra puede ver algo diferente, pero siempre debemos de tener en cuenta que debemos ir dándole prioridad al individuo, porque es mucho más fácil tú poder resarcir un daño que tú le provoques a la sociedad a que tú se la provoques a un menor de edad. Entonces, aquí en República Dominicana poseemos ese método que valida que a través de la maduración del tercer molar podemos estimar la edad de un individuo o poder decir que es mayor o menor de edad para que sea juzgado. Entonces, vamos avanzando, cada día vamos avanzando. También hay otros métodos para estimar otra cantidad de edad, que son a través de la radiopacidad, del cemento, de la raíz, o sea, que son muchos métodos que se han ido innovando y que a medida que va pasando el tiempo, pues se va avanzando más en la ciencia y se va notando más la importancia que tiene el diente, sobre todo para los casos de estimación de edad. No sé qué podrías tú decirme, tú, Rasmi, en cuanto a esa metodología. Acá, igual que en República Dominicana, la mayor parte de los casos que hacemos, por lo menos en la clínica, es estimación de edad para saber si la persona es mayor de edad o no, para saber si va a ser juzgado como un adulto o como un adolescente. En estos casos nosotros lo trabajamos en conjunto con el médico forense. ¿Por qué? Por la falta de tecnología. Nosotros no contamos con el equipo, no en todas las delegaciones, por lo menos no contamos con el equipo de radiografía para poder realizar en el momento el estudio y determinar la edad. Lo que hacemos es, el médico hace una valoración física de las características de la maduración sexual y se envían a una unidad de salud con las que nos coordinamos para que se le realicen las radiografías y entonces poder basarnos tanto en la valoración física como en la valoración radiográfica y poder hacer una aproximación a la edad. Has tocado un tema que también creo que es súper importante en esto, y es el tema de tener acceso a la tecnología en un servicio médico legal o en un instituto de medicina forense, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué opinan ustedes del rol que podrían llegar a cumplir las universidades? O sea, no solamente a un nivel de investigación, sino también a un nivel de soportando este apoyo tecnológico o el recurso humano que colabore también en estas cuestiones. Hago la pregunta porque esto es una realidad en muchos países, ¿no es cierto? Durante muchos años el Bureau of Legal Dentistry en Canadá, el del Dr. Sweet, estuvo apoyando en pericia permanentemente con el apoyo de la Universidad de Columbia. La Universidad Católica de Lovaina en Bélgica es un apoyo permanente. Así puedo nombrar un montón que trabajan codo a codo, ¿no es cierto?, con las estructuras estatales, brindando apoyo, brindando espacios, ¿no es cierto?, apoyando con tecnología incluso
para, bueno, suplir un poco ese déficit que, seamos claros, a veces el Estado no cuenta con el recurso ni humano ni tecnológico para resolver como se debería resolver, ¿no es cierto? Pero es que eso en sería esta lo instancia ideal, yo creo Gabriel. que la universidad puede jugar un papel muy bueno también. Claro, la universidad, no solamente el Estado, como estaba diciendo, las universidades tienen la capacidad técnica y tienen el personal en abundancia, como son los estudiantes que necesitan hacer sus prácticas, que podrían perfectamente colaborar. Pero yo creo que ahí lo importante es lograr hacer ese enlace. Por ejemplo, en mi caso, yo no estoy ubicada en la capital. En la capital, el Instituto de Medicina Legal cuenta con aparato de rayos X con el que se puede apoyar. Y también en la capital están la mayoría de las universidades grandes. En la ciudad donde yo estoy, que queda a unos cuantos kilómetros de la capital, no hay una universidad que tenga la carrera de odontología, por ejemplo, que es donde nosotros podríamos encontrar el equipo necesario para hacer esto. Pero de qué ideal es todo apoyo que nosotros recibamos para poder realizar nuestro peritaje, siempre sería muy bienvenido. Y no solamente en cuanto a eso, si tú comparas las universidades, eso tú lo compararías como una familia, porque la formación se da en casa. Y una de las cosas que hablamos es la importancia del llenado de la ficha odontológica, de que haya un correcto llenado y que sea obligatorio que el odontólogo le llene la ficha. Y no solamente para los casos de identificación, cuando todo tú lo puedes demostrar y tú puedes defenderte con lo escrito, y todas las cosas, toda la historia de un paciente, tú la escribes en su historia clínica. Y debemos de saber, como habló Gabriela ahorita, que todo es un equipo, el cuerpo humano también, la boca no está aparte del cuerpo humano. Todo el cuerpo humano es un conjunto que va trabajando una cosa con la otra. Entonces, para una persona trabajarle a un paciente, debe de saber de qué sufre, a qué es alérgico. O sea, son cosas que van dentro de la historia clínica de una persona, y de que hablemos el mismo idioma, porque muchas veces en un mismo país usamos simbologías diferentes. Y el odontólogo forense muchas veces debe de auxiliarse del odontólogo que trató a esa persona. Perdón. Con el codo, doctora, con el codo. Sí, creo que Lourdes acaba de tocar también un tema muy importante, que es el correcto llenado de la ficha, el hacer correctamente la historia clínica. El odontólogo, sin ánimo de ofender a nadie, ¿verdad? Porque aquí todos somos odontólogos antes que cualquier otra cosa. El odontólogo, creo que tenemos una deuda en ese sentido. A la hora que nosotros los odontólogos forenses, tenemos que hacer un cotejo, encontramos grandes vacíos en varias historias clínicas a la hora de hacer una identificación. Y el otro problema es que no contamos tampoco con una base de datos, poder llegar a un lugar o conectarnos en un lugar donde podamos nosotros tener acceso a toda la historia clínica de las personas. Eso sería utópico, pero la verdad es algo que no existe. Nosotros no lo tenemos, por lo menos. Gabriel, ¿vos sabés de algún lugar donde sí esté? Mira, yo quiero aprovechar y aprovecho para darle un saludo a un gran amigo que seguramente está escuchando, el doctor José Luis Ramos Moreno, odontólogo. Él ha trabajado mucho tiempo, trabaja en aeronáutica civil. Y bueno, él siempre cita un trabajo, ¿no es cierto?, que se hizo, creo que en Estados Unidos, donde la pregunta iba hacia los odontólogos, que ustedes saben que en estas situaciones de excepción, ¿no es cierto?, llámese una catástrofe, donde hay muchas víctimas y se le solicita, se le exige digamos, a los odontólogos que entreguen ese material, esas fichas. Bueno, era un poco una encuesta, cuál era la percepción de esos odontólogos al exigírseles esas fichas.
ustedes saben que hay un secreto profesional, que esto dependiendo de las diferentes normativas, pero cuando se dan estas situaciones de excepción no va el secreto profesional, hay que entregar las fichas. ¿Y cuál es la percepción del odontólogo? La gran mayoría de los odontólogos creen que un error o una marca o algo que han hecho mal en esa ficha puede implicar que vayan a prisión, por ejemplo. Y eso los lleva a tomar conductas también desastrosas, el tema de adulterar fichas, ¿no? No vaya a ser que me descubran esto que hice, esto que no hice. Tú decías recién, Rasmi, hay una gran deuda de los odontólogos. Y mira, puedes tener un odontólogo forense súper preparado, con una experiencia de morgue tremenda, pero el choque se da siempre en el mismo lugar. Lo dijimos hace un momento y lo voy a subrayar. El odontólogo de todos los días no completa fichas, no guarda o las completa de manera errónea. Y eso es el gran problema, porque, mira, si mal no recuerdo un accidente aéreo en Abu Dhabi, la conclusión fue lapidaria. La conclusión fue que la calidad de la identificación está directamente relacionada con la calidad de la información ante-mortem. Si tú tienes una mala información ante-mortem, fichas defectuosas, va a ser un desastre. Pasó en Tailandia, en el Océano Índico, en el tsunami que hablamos recién. Todos los europeos, japoneses, unas fichas increíbles. Las fichas locales eran terroríficas, no había manera. Cada odontólogo usaba su propio sistema de nomenclatura, abreviaciones que no tenían explicación en ningún lado, no había radiografías. Por supuesto que de todo el espectro de errores en el llenado, más allá del lenguaje, ¿no es cierto? Que también es otro problema, mencionaba Lourdes. Entonces, ¿de qué vale tener odontólogos forenses preparados si no tenemos al odontólogo rutinario, al odontólogo de todos los días, llenando conciencia, completando, manteniendo actualizados esos registros? Ustedes dieron en el punto débil mío de que para mí ahora hay un dicho que dice Walt Disney: si lo puedes soñar, lo puedes tener. Entonces mi ilusión y mi propósito es de que en República Dominicana exista un banco de fichas odontológicas, y no solamente de fichas odontológicas, sino que también a esas fichas se le incluya las fotos intraorales, porque, como decía Gabriel, si el odontólogo no llena correctamente, especificando hasta el tipo de material de obturación que tiene una pieza, dos personas te pueden parecer la misma, tú comparándolo, y son diferentes, porque pueden tener obturado la misma muela, uno con amalgama, otro con resina. Y si no te especifica el tipo de material, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Es esa, pero no es esa. Entonces, con fotos intraorales, ese es mi propósito. Y sobre todo, ya hasta en las compañías de seguro, deberían de exigir a las personas que tienen su seguro de vida que dentro de su expediente también vaya incluido la ficha odontológica con fotos intraorales. Y el odontólogo debe de saber que en casos de mala praxis, la ficha odontológica también es una ayuda para él poder defenderse en cualquier caso. O sea que eso es imprescindible, el buen llenado de una ficha odontológica. ¿Y dónde debe de comenzar eso? En las universidades. Exactamente. Ahí es donde tiene que comenzar todo, en la educación. Y creo que ahí es donde podríamos hacer una buena mancuerna entre el odontólogo forense, que es el que está viendo día a día todos estos casos, y las universidades. Recién estábamos hablando de la importancia que sería para nosotros el apoyo de la universidad en cuanto a los aparatos de rayos X. Pero nosotros también podemos apoyar a las universidades en lo que es educación. Por ejemplo, en mi país existe una normativa de llenado de ficha clínica, pero la verdad es que no se está cumpliendo. Y también la verdad es que está un poco atrasado, porque no toma en cuenta la tecnología. Como estaba hablando Lourdes, poder ver lo que está dentro de la boca sería un ideal, que se le tome una fotografía. Ahora la mayoría de las personas tienen acceso a algún tipo de cámara fotográfica,
y con un poco de imaginación ahí podríamos tomar las fotografías intraorales básicas, necesarias para la identificación. Y hablando de tecnología y de cámaras, en una de las fotos Gabriel presentó ahí y también utilizó, que yo espero tener una algún día, que es una cámara de rayo X. Un aparato rayo X portátil. Genial. Eso es excelente, eso es excelente. Gabriel tiene la oportunidad de poder utilizarla, pero Rashmi, tú y yo algún día podremos también. Para allá vamos. No, para allá vamos lo de pronto. Mira, yo quiero aprovechar este segundito y también rendirle los homenajes correspondientes a un colega, un gran amigo, un hermano desaparecido, fallecido hace unos años, el doctor Mario Cantín, falleció con solo 33 años. Él es el culpable de que yo haya contaminado Chile, de que yo haya venido para este hermoso país. Creo que gran parte de esta iniciativa, cuando Mario llega a la Universidad de la Frontera, un poco siguiendo el ímpetu, cuestiones personales, él tuvo oportunidad de trabajar desde lo suyo, siendo odontólogo, también contribuyendo con su granito de arena en los procesos o en la respuesta de lo que fue el terremoto del 27F, ¿no es cierto?, el 2010, 27 de febrero. Un poco motivado desde ese lado, tomamos contacto y creo que gran parte de lo que hoy tenemos, por no decir todo lo que tenemos hoy en nuestra facultad, tenemos un apoyo fantástico de nuestro decano, tenemos un apoyo fantástico de nuestros equipos de investigación para abordar esta línea de odontología forense, pero yo sé que el gestor fue Mario. Tenemos una respuesta increíble también de nuestros estudiantes que nos acompañan. Sé que hay varios aquí que también están participando en este momento, en este conversatorio. Un saludo para todos ellos. Pero mira, a mí lo que me preocupa es que a veces estas cosas se consiguen solo por iniciativas personales y no por una actitud en bloque. Y eso es otro problema. Los odontólogos estamos mal acostumbrados a trabajar solos. No nos gusta consolidar equipos, no nos gusta compartir información, no nos gusta ver que alguien destaca, no nos gusta ver que alguien nos puede opacar, ¿no es cierto? Entonces, eso también es otro tremendo problema. Tengo grandes amigos odontólogos, pero también hay gente que, yo sé que esto es meramente accidental, ¿no es cierto?, pero aparentan estar tirándote en contra. Y de verdad, si no nos consolidamos como bloque, si no empezamos a trabajar en conjunto, no nos mostramos, no digo sindicalizamos porque es una palabra un poco extremista, pero empezar a compartir información, empezar a consolidar equipos de investigación. Mira, quiero destacar el tremendo trabajo que en estos momentos y desde que se inició la pandemia, lo que está haciendo la doctora Wendy Vélez Moro junto al doctor Jesús Quirós desde Spolfolk, la Sociedad Peruana de Odontología Legal, Forense y Criminalística, que ha logrado aunar un grupo tremendo de gente con ya, bueno, creo que ya han tenido la conferencia número 26, creo que este domingo van a tener la conferencia 27. A mí me tocó dar una conferencia un 1 de mayo. Sé que tú, Lourdes, también has estado ahí, si no es después de horas, si no es un feriado, si no es un domingo. Pero realmente la tarea titánica que están llevando ellos a cabo, va un saludo para ellos, sé que están también ahí, eso es importantísimo, es dejar de lado esas cuestiones personales, los egos, entender que acá se va a crecer si nos desprendemos un poco de los egos. Yo creo que ahí también juegan un papel tremendamente importante las sociedades científicas. Si ustedes me permiten, Lourdes y Rashmi, yo quiero subrayar que los tres pertenecemos a una sociedad que es Sofía. Hoy estamos arriba de los 150 miembros. Si quieres mostrar, creo que están las fotos, Héctor. Las últimas 2 reuniones que realmente fueron increíbles. Esa que están viendo ahí, la reunión en 2018 en Iquique. Increíble. En esa reunión implementamos un modelo de capacitación en todo lo que son las normas Interpol para identificación de víctimas, que volvimos a repetir el año siguiente. Si muestran la foto siguiente, que está, ahí vemos a la gente del Folk, a la doctora Vélez Moro, al doctor Quirós, a tremendos anfitriones, ya aquí con el apoyo de la
International Organization of Forensic Odontostomatology, que es la asociación global que nos incluye a los odontólogos forenses, de la cual forma parte nuestra sociedad Sofía. Bueno, les comentaba, esa última reunión el año pasado fue en la hermosísima ciudad de Cusco, en el Perú. Volvimos a repetir nuestro modelo de curso, de capacitación, ayornarnos a lo que dice la normativa Interpol. Hay 190 países que adhieren a las normas Interpol, pero cuando queman las papas no se rigen por esas recomendaciones. A mí me da mucha pena pensar que en circunstancias, como bien mencionaban ustedes, donde el odontólogo podría hacer un tremendo aporte, y optan por resolver de la manera más lenta y más cara, ¿no es cierto? La genética no le vamos a quitar el valor, pero hoy todos los protocolos recomiendan que ojalá se llegue a la identificación al menos por 2 vías diferentes, porque eso acentúa también la calidad del proceso identificatorio. Volviendo al tema de la sociedad científica, creo que es súper importante pertenecer a una sociedad científica, contribuir, a mantenerse, digamos, aunado, sobre todo conociendo cuáles son los estándares, hablar los mismos lenguajes. Eso es lo importante de una asociación científica. Creo que ahí es donde toma realmente vuelo esto de ser un bloque, de ser un equipo, de ser un grupo, y no, digamos, gente aislada que a puro esfuerzo, que a puro financiamiento propio, autogestión, logran cosas. No vamos a negar el valor de eso, pero tenemos que empezar a trabajar en equipo y no con pequeños esfuerzos personales que finalmente esa persona se muere y todo desaparece. Esa es la gran pena que da, y hay que darle continuidad a esto. De la única manera que vamos a avanzar. Gabriel. Así mismo es, en la unión está la fuerza, y podemos decir, tú tienes algo que yo no tengo, yo tengo algo que tú no tienes, pero juntos... Pelo, tú tienes pelo. Pero juntos podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, no se te va a quitar nada porque tú compartas los conocimientos de que si, bueno, Gabriel es mi apoyo. Gabriel es mi apoyo porque Gabriel... Yo creo que el apoyo de muchos, Lourdes. A él recurrimos cada vez que necesitamos algún consejo. Y gracias a Sofía pude conocerlo a él, conocer a muchísimos odontólogos, también como tú dijiste, Spolfo también, hasta hemos contactado hasta con odontólogos de la India, donde ya nosotros casi nos estamos acostando y ellos se están levantando. O sea, que la pandemia, esto ha sido algo grave, pero nos ha dado muchísimas oportunidades, porque ahora mismo estamos compartiendo, Gabriel en Chile, Rashmi en Nicaragua, yo en República Dominicana, Héctor en Paraguay. Rodrigo en Santiago. Y todo lo que nos están viendo en diferentes lugares. O sea que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Entonces, todos estos poquitos que estamos realizando cada uno por nuestro lado y de nuestro lugar de trabajo, ahora con la tecnología podemos unirnos, unificar todos nuestros conocimientos, y eso no nos quita, todo lo contrario, nos fortalece, nos hace nos consolida como gremio, nos consolida también como profesionales y como personas. Yo entiendo, y no habrán algunas preguntas por ahí. Sí. Yo creo qué bueno que preguntaste, Lourdes. Nosotros podemos seguir hasta las 3 de la mañana, Rodrigo, te digo. Sí, uno se emociona. Tampoco quería interrumpirlo porque tienen una dinámica excelente, entonces no quería quebrar eso. También adherirme a lo que decían de la importancia de la sociedad científica. En realidad la ciencia se construye en base a comunidades científicas, que es básicamente lo que valía el conocimiento científico. Así que es tremendamente importante, y sobre todo en el ámbito forense, donde como es algo tan, tiene tanta implicancia legal que muchas veces hasta el problema de la terminología que mencionaba cambia de país en país, entonces muchas veces hacemos lo mismo pero con distintos nombres, lo cual llega a ser hasta ridículo muchas veces. Si tenemos algunas preguntas del público, Guido Quesada Bravo, que es colegiado nuestro, estaba preguntando si se considera válida la identificación mediante una fotografía a escala 1:1 de una pieza dental versus una reproducción radiográfica.
Mira, el tema de la validez hoy trasciende un poco las fronteras de los tribunales. Ante todo quiero darle un saludo enorme a Guido, que también es socio de Sofía, ¿no? Seguimos entre amigos. Un abrazo grande, Guido. Mira, la validación científica es una cosa, la validación en tribunales creo que pasa por otro lado, ¿no es cierto? Yo he visto en tribunales validándose métodos que no tienen soporte científico. Ahora, la técnica de superposiciones con fotografía o utilizar la fotografía de dientes para hacer identificaciones, hay suficientes reportes de caso. Me consta de que en identificación de víctimas en las Twin Towers, las Torres Gemelas, algunas víctimas fueron identificadas con esa técnica. Ahora, yo creo que para poder hacer una validación siguiendo un método científico, el trayecto es bastante más largo, ¿no? Porque esto implica tener una serie de normas entre las cuales, por ejemplo, cuál es el margen de error cuando uno aplica una metodología de estas características, de tantos aciertos, cuántas veces uno se puede llegar a equivocar. Desafortunadamente hoy todo el paradigma crítico pasa por el tema de lo cuantitativo, como bien mencionaba Lourdes hace unos minutos. Entonces, si la técnica ha sido convenientemente publicada, si hay consenso en la comunidad internacional para aceptarla, si hay un protocolo válido, si se enseña esa técnica en alguna institución formal, todas esas son algunas de las líneas que un método debería reunir como un check, ¿no es cierto? Si bien es cierto, los tribunales norteamericanos no les gusta esta expresión de checklist, porque hay una cierta elasticidad que ellos le quieren dar, pero esto encuadra todo en lo que se llaman los estándares Dover, que hoy han trascendido fronteras, hoy tienen aplicación en casi todo el mundo, respecto a que realmente reúna o no los requisitos para poder validarse científicamente y por consiguiente después en un tribunal. Entonces creo que la respuesta es bastante más compleja. Me consta de que se ha aplicado el método, me consta de que se han identificado víctimas con esta metodología, pero volvemos a lo mismo, yo dudo de que todavía tenga alguna validación en el ámbito meramente científico, ¿no? Hablando también sobre eso y sobre tecnología y sobre avances, también, aunque aquí en mi país no se utiliza, pero los odontólogos pueden utilizar la modalidad de colocar microchips en las prótesis, donde a través de un código de barra con un celular, tú se lo colocas y ahí te sale toda la información de la persona. Porque a veces tú dirás, pero que en mi país eso no existe, pero todo hay que conocerlo. Tú no puedes alegar ignorancia de nada. Y esos son avances también que van dentro de la odontología, porque últimamente también he oído hablar de compañías que, aunque no es relacionado con la dentadura, quieren como implementar los microchips intradérmicos para que las personas tengan acceso a su compañía mediante esos microchips. Pero en las dentaduras, eso es muy bueno. Y también enfatizar para los casos de identificación que cuando se colocan implantes, los implantes traen una numeración. Eso es bueno también que se anote, porque en todo caso de que haya que identificar a esa persona, pues la numeración del implante sería de mucha ayuda, porque eso tiene una serie. Eso sería de mucha ayuda para tú poder validar a esa persona o tú poder comprobar que es la misma persona. Eso es un dato muy, muy importante y que sería de mucha ayuda. Y hablando de validaciones, hace poco nosotros estuvimos hablando de ese mismo tema y estábamos mencionando de que para validar determinado procedimiento, una buena manera es no solamente que lo vea un ojo, sino que haya otro ojo experto analizándolo o incluso aplicarle a esa misma persona o a lo que le estemos haciendo el estudio varias técnicas, porque no todo es 100% fiable, todo tiene un grado mayor o menor de error. Entonces lo ideal es aplicar varias técnicas que nos den
un acercamiento lo más posible al, bueno, 100% ya dijimos que no, ¿verdad? Imposible decir 100% ni la genética de te ofrece el seguridad. 100%. Sí, entonces yo creo que la mejor manera es aplicar varios métodos que nos dé un apoyo. Eso es la ciencia, es dudar, es practicar, es probar, y para eso estamos aquí, para hacer ciencia. Y ahí tiene mucha parte, sobre todo en los estudios, las estadísticas. Las estadísticas son las que nos ayudan a tú ver el grado de especificidad o de validación que tenga un método. Mira, voy a citar una frase que escuché precisamente en el documental ese de Innocence Project, y me resulta bien atractiva, ¿no? Porque ahí comentaban de que las ciencias forenses en general, orientadas desde la criminalística, nacieron un poco con metodologías que eran artesanales, eran un poco desarrolladas sobre la marcha, aparecía determinado rastro, ¿qué podemos hacer para darle un valor, para llevarlo a los tribunales? Y se aprobaba, se consensuaba eso. Y ese era un poco el paradigma que dominó hasta el momento en el que apareció la genética en la escena forense, y no hace tanto tiempo. El caso es que hoy ya no se puede improvisar, hoy uno ya no puede, voy a usar este talco que tengo acá, voy a probar con esto, con esta silicona. Hoy en los tribunales, por supuesto, si seguimos un estándar, ¿no es cierto? En los tribunales uno tiene que defender esa pericia, esa técnica que aplicó, con una serie de normativas, con una serie de procesos, con un método científico. Vivimos hablando de la ciencia odontológica vinculada con las leyes cuando definimos la odontología forense, pero al momento de hacer ciencia no hacemos ciencia. Entonces, hoy el método científico es mucho más estricto, ya no alcanza con lo artesanal, ya no alcanza con una prueba a ver si resulta, si no está respaldada con la literatura, si no está respaldada con un montón de otras cuestiones muy estrictamente relacionadas al método científico, hablar de validez en el ámbito científico, al menos, yo creo que es sumamente improlijo, ¿no? Guido no va a querer preguntar más nada después de esta respuesta, me parece. Sí, tenemos más preguntas. Precisamente Lina Rías preguntaba cómo ser socio de Sofia, así que sería bueno si pudieran dar alguna información a las personas que les interese pertenecer a Sofia. Bueno, mira, ahí en el banner al pie de las imágenes está la dirección de nuestra página, ahí está toda la información, www.sofia.lat. A esa dirección ahí tienen toda la información, van a visitar, bueno, hoy la información está un poquito desactualizada por todo este tema de la pandemia. Hace muy poquitas semanas decidimos no hacer nuestra asamblea anual por una cuestión más que evidente. Estamos en espera de actualizar bastante la información, pero ahí hay un link específicamente que dice cómo puedo asociarme y está toda la información. Así que eso no van a tener inconvenientes para llegar. Perfecto. Jaime Muñoz pregunta, que es colegiado también, pregunta ¿cuál es el término correcto? ¿Si es odontología forense o estomatología forense? Bueno, mira, en terminología hay tantos nombres como maestritos en esto, ¿no? Se habla de odontología legal, se habla de odontología forense, se habla de odontoestomatología. El término o los más popularizados son odontología legal o odontología forense, pero hablar de odonto es hablar solamente de dientes. Y usar el término estómato nos lleva también a todos los tejidos que componen la cavidad oral. Y como bien mencionaba Lourdes al comienzo, como bien subrayó después también Razmi con la exploración de lesiones en tejidos blandos, quedarnos solo en el diente es llevarnos a un plano a 200 años atrás, que lo único que hacíamos era mirar dientes. No éramos dientistas, sino exactamente. Eso mismo que el dentista está a esto del barbero. O sea, decir solo dentista es súper básico. Sí, lo primero que comenzaron a practicar la odontología fueron los barberos. Tal cual. Y mira, hace unos años nosotros propusimos una reconceptualización del término
Y hoy, al menos a mí me gusta mucho un concepto que se implementó Gustafsson hace 40, 50 años atrás, que era el de patología oral forense. Entendido todo lo que es lesiones, todo lo que podría llegar a transformarse en evidencia jurídica dentro de la cavidad oral. Hay mucho para ver en el paladar, hay mucho para ver en la lengua, hay mucho para ver en los labios, que pueden incluso vincular con una causa eficiente de muerte, y hoy está siendo desatendido. Creo que eso también subraya la importancia del odontólogo durante la autopsia y no antes ni después. Pero bueno, como dice el meme, ustedes no están preparados para esta conversación todavía. No, pero en resumen, se utilizan como términos, son términos similares, son sinónimos. Puede ser tanto odontología como odontología como odontoestomatología, ya me hice bola. Pero esa es la idea, son términos sinónimos. Ahora, yo quería aportar otra cosa, no solamente es el odontólogo o el odontoestomatólogo que ve labios, nosotros podemos ver más allá. Miremos cómo ha avanzado la odontología. Nosotros tenemos ahora especialidades como la cirugía maxilofacial o la cirugía ortognática, que no únicamente ve los dientes y ve y ve los tejidos blandos vecinos, sino que también estamos hablando de los huesos faciales, estamos hablando de la musculatura facial, todas esas partes que la verdad el odontólogo maneja muchísimo mejor que muchos médicos. En esa misma tesitura puedo yo decir que aunque se utilizan los dos términos, pero yo entiendo, no soy yo quien deba ponerle el nombre, pero estomatología es mucho mejor, porque si tú divides las palabras, odonto es diente, estomatología es el aparato estomatonático que comprende los tejidos blandos, el piso de boca, la orofaringe, o sea que no es el diente nada más. Es que lo mismo que le dije ahorita, el odontólogo no puede tratar a la persona como que, yo vine a arreglarme una muela y tú verlo solamente como esa muela. Tú debes de chequear porque hay muchísimos problemas periodontales que si la persona sufre del corazón, puede acarrear muchísimos problemas más. Solamente con eso que usted ve que es mínimo y que es tan común como es la inflamación de la encía, como es la periodontitis. Entonces son muchas cosas que se deben de tomar en cuenta y de que no debemos de ver a la persona como un diente, sino como un aparato esa es la entrada del organismo, la boca es la puerta del organismo. Además, la cantidad de microorganismos que existen en la boca que son capaces de ocasionar N cantidad de enfermedades. Bueno, desde simple dolor de cabeza, dolor de estómago, hasta unas infecciones súper fuertes, ya sea en el corazón. Mira, yo siempre protagónico ahora en el coronavirus. Oh, sí. Mira, yo siempre digo que la boca es la que te relaciona con el mundo, porque uno come, uno respira, uno habla, uno besa, uno canta. La boca realmente, aquellos que hemos hecho y que hacemos odontología clínica, sabemos que le vemos la boca a un paciente y sabemos de hábitos que tiene, sabemos de costumbres, podemos saber si es derecho o es zurdo, hay un montón de cosas que se observan en la boca que nosotros estamos perfectamente capacitados para distinguirlas y que hoy pasan desapercibidas en un protocolo de autopsia o en un protocolo de investigación médico-legal, ¿no? Nosotros tenemos tantos problemas, Gabriel, que tú hablas con una gente y sin darte cuenta, lo primero que tú le miras son los dientes. Somos insoportables. El otro día comentábamos, ¿no es cierto? Ir al cine y te das cuenta el actor que se cerró el diastema, el actor que se cambió las coronas, el actor que se hizo ortodoncia. Realmente somos insoportables, por eso generalmente nos juntamos entre odontólogos, ¿no? Sí, pero si no existiéramos nosotros, la vida sería muy triste, porque no todo el mundo quisiera reír sin los dientes de adelante y sin la muela de atrás. Tal cual. Eso es verdad, eso es verdad. Siguiendo con las preguntas, Anuska Malpartida pregunta si existe algún estándar para el número de similitudes hallados en el cotejo del odontograma de dos personas.
o si tal vez existe algún mínimo de similitudes para poder determinar identidad. Mira, aprovecho también para saludar a Anushka, tremenda anfitriona allá en Cusco. Mira, acá hay muchas opiniones, ¿no es cierto? Porque en general, más que un número de coincidencias, es el peso que tengan algunas coincidencias. Entonces, hay coincidencias que son muy, muy demarcatorias. De hecho, el doctor Ian Preety dice que a lo mejor con una sola coincidencia, si es muy poderosa, ya se puede hacer una identificación fehaciente, ¿no es cierto? Hay otros que han pretendido comparar con el número de coincidencias en el dactilograma. Entonces, son 11, bueno, busquemos 11. Pero yo creo que aquí es súper importante la calidad de la coincidencia, y yo de alguna manera adhiero a lo que dice el doctor británico Ian Preety, de que una sola puede ser suficiente si tiene una muy buena calidad identificatoria, ¿no? Así mismo es, una sola te puede distinguir una persona de otra. ¿Pero qué tan característica tendría que ser esa sola característica? ¿Tendría que ser algo como muy especial? En primer lugar, yo creo que habría que distinguir lo que son características biológicas de lo que son características adquiridas, ¿sí? Característica biológica es algún componente morfológico del individuo, llámese forma de senos maxilares, formas particulares de algunas raíces, dientes supernumerarios, bueno, todo eso compone elementos biológicos. Lo adquirido son todos los procedimientos que se pueden haber realizado en esa boca, ¿no es cierto? Llámese coronas, endodoncias. Siempre va a ser mucho más poderoso el biológico que el adquirido, porque el adquirido, por ende, puede ser falsificable también, ¿sí? Ahora, si tú tienes una constatación biológica de algo que estadísticamente, pues siempre está la estadística de por medio, de algo que estadísticamente es muy poco frecuente y tienes esa coincidencia, mira, llevándolo a un plano general, por ejemplo, si tú tienes una persona que es monorreno, que tiene un solo riñón, estadísticamente es muy infrecuente. Si tienes el cadáver, sospecha que ese individuo también es monorreno, de alguna manera te está orientando. Aquí ese tipo de características también yo creo que tienen mucho más poder que lo que podría llegar a ser una rehabilitación. Ahora, claramente, hay rehabilitaciones que por su complejidad también podrían ayudarte fehacientemente, ¿no es cierto? Porque no son tan fáciles de falsificar, porque son muy, muy particulares, específicas, muy difíciles de repetirse. No, entonces la particularidad también en cuanto a eso es que el diente son 32 piezas en un individuo y un diente tiene 5 caras sin tú contar con lo que hablaba Gabriel, de que a través de una radiografía tú puedes ver la forma de la raíz, o sea que son muchas, un solo diente te puede dar infinitas características si tú también tienes una placa radiográfica. Ahí es que está la ventaja de nosotros. Y mira, y aprovecho también, en general el concepto de ficha, la gente, el odontólogo a veces lo mal entiende de que es solamente el sistema gráfico, es el odontograma, las notas que uno escribe. Hoy por hoy no hay nada más poderoso que la imagen. Una radiografía, una fotografía, un TAC, no sé, el recurso imagenológico está totalmente fuera de discusión en cuestiones terminológicas, ¿sí? Porque la imagen es una sola, tú darle el nombre pasa por otro lado. Si tú tienes una buena radiografía, si tienes una buena fotografía, esa información te va a ser de mucho más valor que solo comparar los cuadraditos del odontograma, ¿no? No, incluso que la misma observación, porque vos podés tener una pieza que tenga una restauración estética y pueden haber muchas piezas con una restauración estética similar por fuera, pero a la hora de tomar una radiografía, vos ves que la preparación es diferente, no siempre hacemos la misma preparación. El odontólogo clínico no tiene un molde que dice, ven, vamos, te voy a hacer esta preparación y en todos los dientes voy a hacer la preparación. No, por fuera puede verse igual a muchas,
pero ya a la hora de la radiografía, vos ves que cada una tiene una característica interna. No, y hablando en relación a eso también, ustedes saben que nosotros los seres humanos nos regimos muchas veces por moda. Ahora el modelado de la sonrisa, a veces hay personas que tienden a ser igualitas porque a veces creen también que los dientes más bonitos son los más blancos. Entonces, eso es como el color de los dientes, es como el color de la piel. No todo el mundo tiene los dientes blancos. Ahora todo el mundo quiere tener los dientes blancos, quiere tener modelos de dientes y muchas veces se ríen y como que lo único que tú ves son los dientes. Es como si tú pusieras una luz, una lumínica o un infrarrojo, que lo que tú ves eso. Entonces, eso ahí sí trabajan con moldes, Lourdes. Todos iguales. Sí, sí, sí. Evelina Fitzmaurice más que nada les pregunta su opinión del escáner dental como auxiliar en la identificación. Bueno, nosotros, mira, tenemos una experiencia con un escáner dental, un escáner belga. Realmente es muy buena. En el caso nuestro, sí no fue fácil de implementarlo. En otras palabras, hacía falta tareas de calibración muy potentes. De hecho, eso justificó un proyecto Fondes y de la doctora Sandra López Lázaro en nuestro equipo, junto con la doctora Carolina Soto. Los resultados fueron muy buenos. El escáner dental, por ejemplo, por supuesto que esto hay que validarlo también. Nosotros a este escáner, no lo voy a recordar el nombre ahora, logramos validarlo porque tiene la misma certeza en las medidas, por ejemplo, que si uno trabajara con un calibre, con un caliper, un pie de metro. Ahora, sí necesita mucho tiempo de calibración, no es fácil manejarlos. Y estamos trabajando con individuos fallecidos. Llevarlo a mesa de morgue, en donde la iluminación es otra, en donde digamos, los requerimientos de bioseguridad son otros, hace un poquito difícil la idea. Yo hace ya un par de años, por lo menos, que la vengo empujando a la doctora López a ver si me deja llevarlo a morgue, si me deja desarrollar un protocolo en morgue, y bueno, no quiere saber nada. Dice, no, el escáner acá. Pero ya en algún momento vamos a dar ese paso. Yo sé que me va a autorizar y sé que vamos a tener resultados. Yo creo que estamos yendo para ese lado. El escáner yo creo que es una de las tantas soluciones. Ok, perfecto. Yo quería agradecerle su participación, ha sido un tema tremendamente interesante. Antes de dar término, también quería, si quieren hablar algo más, si quieren comentar algo de algún próximo evento. Bueno, Gabriel ya había dado toda la información respecto a Sofía, pero también quería darles como la palabra por si querían agregar algo más. Mira, yo me anticipo un poquito. Este conversatorio también pone en evidencia un convenio que celebramos ya hace algunos años con Colcrim, Sofía y Colcrim, para ayuda mutua académica. Quiero recuperar esa colaboración. Esto también subraya un poco el valor de la interdisciplina, que creo que lo hemos estado hablando durante toda esta hora y media. Así es que yo más que agradecido de este espacio, de poder compartir con amigos, de encontrarme con amigos y bueno, de celebrar a la ciencia forense, que es lo que nos está juntando acá. Bueno, pues de mi parte agradecerle a Colcrim por la invitación y agradecer también a todos los que nos están viendo, de que también recomendar de que se provoque la unión, esa mosca o ese mosquito que nos pica para seguir incentivando a que se descubran nuevas cosas, a que la tecnología siga avanzando, a que la odontología forense sea una ciencia que todos acojamos como un equipo, de que cada uno colabore con el otro, porque trabajamos también con la muerte y sabemos que no somos eternos. Los conocimientos hay que compartirlos y las cosas unidas son mucho más fuertes. Agradecerle a Rashmi, a Gabriel sobre todo, que para mí de verdad ha sido como
como un oasis que encontré en el desierto, de verdad que sí. Se oye muy poético, pero es la verdad, porque hay otros países que se desarrollan mucho más los conocimientos y que tienen mucho más avance, y esas son las cosas que debemos de copiar para seguir avanzando y llevar una lucha constante en cada uno de nuestros países para que la odontología forense se le dé la importancia que amerita y el lugar que le corresponde al odontólogo forense. Muchísimas gracias. Espero que todos hayan aprendido, les haya gustado cuáles son los trabajos que realiza el odontólogo forense y que tengan buenas noches y que se cuiden, que se cuiden. Por mi parte, solo me resta agradecer a Colcrin por la invitación, a Gabriel y a Lourdes por dejarme compartir con ustedes este 2 horas y media de conocimiento muy enriquecedor, y a Gabriel sobre todo, porque la verdad es que Gabriel nos impulsa bastante a seguir adelante, aunque desde nuestros lugares nos sintamos perdidos en el desierto, como decía Lourdes. Gabriel nos da el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Gracias, Gabriel, y gracias, Colcrin. No, gracias a ustedes, de verdad pero para mí es fantástico compartir, como les decía, con amigas, con colegas, con gente que está en lo mismo. El viento nos amontona, ¿no? Y si tengo que ser palmera en el desierto, seré palmera. Es la historia de mi vida. Pero de verdad, un gusto haber compartido con ustedes. Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias por este apoyo, por la difusión. Héctor, detrás de cámara, que ha sido también el ángel de la guarda acá, manejando botoneras y acomodando las cosas para que no solo salgan bien, sino que se sientan bien. Así es que, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias entonces nuevamente, Rasmi, Lourdes, Gabriel. Qué bueno que mencionaste lo del convenio con Sofía, porque de hecho fue como uno de los primeros convenios que Colcrin suscribió con otra entidad. Así es, ya hace forense. como 5 años por lo menos. Sí, más yo creo. Más también, sí. Y hay mucho tiempo, así que bueno, hemos colaborado en instancias pasadas y esperamos colaborar también en instancias futuras. Nuevamente les expreso mi agradecimiento, para mí ha sido un agrado estar acá. También quería agradecer a Héctor, que está detrás de cámara y que ayudó mucho en la coordinación de este conversatorio. Y también antes de terminar quería comentarles de que estamos con nuestro tercer seminario internacional de documentología y pericia caligráfica. Estamos con un descuento del 50% que se termina mañana, así que las personas interesadas pueden revisar el programa y los expositores en www.colcrin.cl/seminario documentología. Así que nuevamente expreso mi agradecimiento a los expositores y espero poder volver a verlos en una próxima edición de un conversatorio. Si quieren nos comentan qué temas quieren que tratemos, nos pueden escribir acá mismo por Facebook o también a nuestro correo contacto@colcrin.cl. Me despido, que tengan muy buenas noches.